en nuestro tema del segundo parcial, que es inteligencia emocional. Hoy nos toca ver un tema pues muy importante y muy interesante, que es el tema del enojo. Y en realidad es primero comprender pues qué es esta emoción. Vamos a repasar cuál es la función de las emociones en nuestra vida. Y también, pues, como lo podemos ver en el texto, pues algunas recomendaciones sobre control de la ira o sobre control del enojo. Sobre esto, el texto base que estamos utilizando es este libro que les recomendé de Daniel Goleman, La inteligencia emocional. Es un libro que les compartí el PDF, la digitalización que yo hice. No les estoy compartiendo todo porque eso yo lo digitalicé con mi celular para facilitárselos. El libro está en PDF en internet, pero como que la paginación no es la misma. Entonces, pues les comparto eh, esta digitalización que hice para que lo puedan tener. A ver, permítanme un momento, ¿vale? Están ya. Denme un par de minutos, ¿vale? Perdón. ¿Ya le abro, Nachito? Ok.
Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí? profe. Hay una disculpa, es que es el caso de un alumno que estamos revisando aquí. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Estamos checando el texto de inteligencia emocional de Daniel Goleman. Vamos avanzando porque lo que vimos primero fue una introducción, pues, al papel de las emociones, ¿cierto? Al papel que tiene, pues, este factor que, pues, podemos considerarlo como irracional, porque no tiene que ver con el cálculo, no tiene que ver más bien, pues, con la personalidad, con las conductas, con la forma que tenemos que responder ante situaciones complicadas y que podemos ver en este texto de Goleman, pues que juegan un papel importante. Inclusive les comentaba que hay un estudio de la revista Forbes, que es esta revista que, pues, digamos, trata de temas empresariales, temas de emprendimiento, temas de trabajo, y en el mundo laboral actual, pues está muy valorado, inclusive en algunos lugares, pues, inclusive está por encima de las propias calificaciones técnicas, pues, de inteligencia emocional aplicada al trabajo. ¿Por qué? Porque para ejercer la función de liderazgo y para poder guiar a otros, pues es necesario tener esa inteligencia emocional. Es decir, en el trabajo, también en el ámbito académico, lo vemos mucho, pues tenemos que aprender a lidiar con emociones como la propia ansiedad, el estrés, el temor, eh, el enojo, también poder controlar la ira, ¿no? Que se te puede generar cuando alguien no está funcionando. Y también muy importante, bueno, primero sería detectarlo en nosotros mismos y luego poder detectarlo en otras personas. Y esa sería, pues, la clave de liderazgo. Y sobre todo, el enfoque sería identificar esas emociones en el equipo o en otros, pues para que las cosas funcionen, para que se puedan lograr los objetivos tanto de la persona como del equipo, ¿no? Y esto sería un liderazgo, pues, más inteligente, un liderazgo ético, porque lo que no vamos a enseñar es un liderazgo, digamos, autoritario, ¿no? Que se basa en la represión o también en el enojo, ¿no? No sé si ustedes, la mayoría de ustedes ya trabajan, si se han encontrado con algún jefe, pues, que funcione, ¿no? Se trata de uno que no te le puedas acercar o que inclusive el equipo le tenga miedo, este tipo de cosas que parece que lo sacan este texto del príncipe de Maquiavelo, ¿no? Cuando Maquiavelo dice que es mejor ser temido que ser amado, ¿no? Sin embargo, no es la clave de lo que vamos a ver como liderazgo ético, que el liderazgo ético sería basado en la comunicación asertiva, que no tienes por qué decirlo enojado, no se habla gritando, no humillas, no ofendes a nadie, simplemente, pues, comunicas de la forma más tranquila, más clara y más directa, pues, las instrucciones o las indicaciones de lo que hay que hacer o los consejos que le puedas dar al equipo de trabajo sin humillar, sin crear un tema de miedo sobre la protección, ¿no? En el mismo. Bueno, entonces lo que veíamos al inicio en el texto de Daniel Goleman es, pues, eh, este acento o remarcar, pues, la importancia que tienen las emociones en nuestra vida cotidiana y cómo puede esto llegar a nublar nuestro juicio. El primer capítulo que les dejé, si no mal recuerdo, se titula Cuando el listo es tonto, que es un capítulo muy interesante porque es una crítica a esta idea de que hay gente que tiene alto coeficiente intelectual, pero eso no quiere decir, eso ya lo sabemos todos, pues, que vayas a tener éxito en tu vida en general, ni que vayas a poder ejercer liderazgo, ni que tengas inteligencia en otros ámbitos. Habíamos visto la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que es un psicólogo de los años 70, que complejizó este concepto de inteligencia. Entonces, tiene inteligencias que corresponden, pues, a distintos ámbitos de la persona humana. Por ejemplo, inteligencia social, que tiene que ver con el trato hacia los otros, que la tendría que tener desarrollado quién, pues un líder, un jefe de una empresa, un profesor, por ejemplo, el saber hablar, el saber escuchar, etcétera. La inteligencia lógico-matemática, pues que un estudiante de ingeniería también tiene que tener desarrollada, inteligencia musical, inteligencia kinestésica, que tiene que ver con la conciencia del cuerpo y el movimiento. eh, ¿Cuál otra? Y pues esta, que es la inteligencia emocional, que tiene que ver con la conciencia de nuestras propias
emociones. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, Sí, profe. muchas gracias. Bueno, si no tienen duda, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Esto, estoy iniciando la plataforma que vamos a utilizar. Bueno, como saben, me gusta muchísimo utilizar aplicaciones cuando doy clases y les voy a compartir esta, creo que ya la hemos utilizado, ¿no? Se llama Menti. Bueno, vamos a entrar para pues hacer un ejercicio. A la página, por favor, es www.meti.com. Les va a pedir un código, el código es el que está aquí arribita y una vez que lo escriban, pues les va a permitir escribir. Las respuestas son anónimas, entonces bueno, siéntanse en confianza de expresarse con sus... Bueno, voy a dar unos minutos para que entren y continuamos, ¿vale? Ya lo hayan. Bueno, tenemos ya aquí 19 alumnos conectados y bueno, ya la mayoría considera que son ambas, ¿no? Como habíamos visto, incluso Goleman habla de algunos crímenes, ¿no? Que pueden llegar a cometer personas que tienen medallas, ¿no? O grados académicos muy altos. O sea, no porque tengas doctorado no quiere decir que no vas a cometer errores, que no puedes llegar a hacer cosas pues, que precisamente, como dice Goleman, pues puedan ser consideradas como malas, ¿no? Como tontas, inclusive. Él habla pues de un estudiante, ¿no? Que agredió a un profesor y que era un estudiante de excelencia, pero que no supo manejar la frustración, ¿no? Entonces, pues sí, puedes haber tenido un puntaje muy alto en el examen de ingreso o en tus exámenes en general, pero eso no quiere decir ni que sepas manejar la ansiedad, ni que sepas manejar la frustración, ni que tengas inteligencia emocional, ni que tampoco que seas una buena persona. ¿Por qué? Porque estas pruebas pues no miden esa parte de inteligencia emocional. Bueno, si se quedan en la página, vamos a pasar a una nueva slide. Bueno, creo que esto ya lo hicimos. ¿Me pueden recordar con qué palabras se asocia el ser emocionalmente? Bueno, parece que no lo hemos hecho. Sí, profe, creo que fue el que hicimos la clase pasada. Sí, profe. Sí, fue una nube de palabras, ¿verdad? Bueno, me voy a seguir. Sí, Vamos a hacer esto. En una situación de enojo o furia intensa tiendo a...
y tenemos tres opciones. A ver, ¿a qué tiene? Bueno, ya la mayoría de ustedes ha respondido. Bueno, hay dos posibles opciones. Bueno, en realidad hay tres. Hay otra que no viene. Fíjense que Daniel Goleman en estas páginas que yo les compartí, nos habla de un caso donde es una condición médica que se conoce como alexitimia, que es ciertas personas que han tenido pues un problema médico, una cuestión de una lesión cerebral, por ejemplo, una lesión en la amígdala. La amígdala es junto con el sistema límbico en general, es donde pues está el centro de producción de las emociones. Y fíjense que aquí en este sentido, estas emociones son muy importantes porque también cuando alguien se enoja, ¿qué es lo que les solemos decir? A ver, ustedes díganme, lo primero que le decimos. A ver, ¿quién me quiere decir? Cuando alguien se enoja, ¿qué le dice? Cuando ¿Qué es la lo otra que- persona se enoja, pues que se calme, ¿no? Bueno, O una es calma. Ajá. A ver, Corona, sí. Gracias, Carlos. Yo le digo si ya se siente mejor sacando lo que piensa, o lo que dice. También puede ser, ¿no? Exprésalo. Pero otra sería no te enojes. Esa no te enojes es una mala, digamos, respuesta, porque estaríamos como invitando al otro a que lo reprima, ¿no? Para que lo guarde, o sea, no lo hagas. Cuando habrá que entender por qué esa persona está enojada. Es una pregunta, bueno, como nos dijo ahorita Jesús Corona, ¿no? Sería, bueno, que lo exprese, imitar, expresa. Pero una buena pregunta sería, ¿por qué estás enojado? En dado caso que esa persona esté habilitada para contestarlo, porque ahorita vamos a ver que el enojo puedes tenerlo a cierto grado, que lo que nos dice Goleman es que esa persona o nosotros, si nos pasa que estás discapacitado cognitivamente o inhabilitado cognitivamente. Recuerden que esto cognitivo es lo que tiene que ver con la cognición, con el pensamiento, con el razonamiento, que sería tener una inhabilitación cognitiva que no puedes pensar, no sabes lo que estás haciendo. Es como hay no sé si ustedes conocen este término que pues en Estados Unidos se maneja mucho, que es road rage. Rage significa como furia. Road rage es como furia del camino. Y es cuando hay una pelea de tráfico y las emociones están tan fuertes que ya las personas no saben lo que hacen. O sea, se echan el carro encima, se rompen los espejos, provocan accidentes en la autopista yendo a 100, 150 kilómetros por hora. eh, y justamente ya no está este mecanismo, este razonamiento de decir, esto que estoy haciendo puede acabar incluso hasta en una muerte, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sería, cuáles serían los caminos? Primero, implotar, que ese es malo también, ¿no? O sea, ¿qué sería implotar? Como guardar. Esto ocurre mucho pues cuando estás en un lugar donde no lo puedes expresar o hay una represión, o digamos, tú también calculas que, pues digamos, se va a poner la cosa peor si expresas algo, ¿no? Dices algo, como donde en el trabajo, en la familia, evidentemente, cuando vivimos con papás, no les puedes contestar, por decirlo de algún modo, o no puedes responder pues con la misma energía, el mismo nivel, o con un jefe, por ejemplo. Entonces, implotar, que sería guardarte y tratar de suprimir. Eso es también una estrategia que a largo plazo, corto y largo plazo, pues tiene efectos muy negativos, ¿no? En nosotros mismos y la salud del cuerpo también. A ver, ustedes
platíquenme, y incluso para los que aquí han puesto que explotan, ¿no? Explotan mucho. ¿Qué consecuencias negativas sobre el cuerpo puede tener que ustedes conozcan haber tenido un enojo muy fuerte? A ver, ¿qué nos puede indicar? Bueno, la ira o el enojo, cuando se tiene un coraje muy fuerte, puede traer muchos problemas de salud, bueno, de salud física como salud mental. En su efecto, uno de los ejemplos que tuve pues, fue mi papá, le dio diabetes. A algunas otras personas también les puede dar infartos, derrames cerebrales, de tanto coraje que se tiene. Exacto. Muchas gracias, Christopher. Agradezco mucho tu participación. Una diabetes te puede caer, eso es muy claro, o sea, de un coraje. Hay gente que se le paraliza la cara. No sé si han tenido algún familiar. Yo sí he tenido varios, como que, o un lado se les paraliza. Un infarto es la más clara. El infarto, uno de los signos previos es que se te duerme. Ay, aquí hay que investigarlo porque no recuerdo si es el lado izquierdo o el derecho, pero se te duerme un lado del cuerpo, sientes un brazo dormido. Y ese es un claro indicador de que pues, hay un infarto y de hecho El si lo izquierdo, sienten, pues. el izquierdo, muchas gracias, siempre se me olvida. Un infarto, diabetes, una úlcera gástrica. Hay gente que vomita, por ejemplo, eso a mí me pasa. Tengo un coraje muy fuerte, vomito. ¿Cuál otra? Y hay lo que se conoce como indicadores somáticos. ¿Qué sería un indicador somático? Somático viene pues del cuerpo, ¿no? También no sé si han escuchado la palabra somatizar. Somatizar, esto anótenlo porque va a ser pregunta de examen. ¿Qué es somatizar? Es cuando una emoción se convierte en una respuesta del cuerpo, cuando produce una respuesta del cuerpo y el cuerpo lo manifiesta. Por ejemplo, piensen ustedes, ¿cómo se somatiza el enojo? ¿Cómo lo pueden ustedes ver? A algunos se les pone bueno, todos identificamos el enojo, eso evolutivamente pues fue muy importante para el ser humano, ¿no? Identificar las emociones del otro. La agresión, ¿cuáles son los signos del enojo y de la agresión? A ver, Valentín. Pues llegas a Ah, ponerte bueno, un poco rojo, ¿no? Si te empieza a subir Te la pones temperatura, rojo. principalmente. ¿Qué más? yo he logrado ver tics en algunas ocasiones, o sea, Te, pi- como que empiezan a mover la cabeza o el ojo por lo mismo del estrés, del enojo. Te empieza a parpadear un ojo, las orejas se ponen rojas y un signo, por ejemplo, si están discutiendo con alguien, es que, ¿qué hace esto? Como que enseñar dientes. Eso es clarísimo, por ejemplo, los simios lo pueden ver, cuando ellos, o los animales en general, pero en los simios se ve mucho que cuando hay una situación tensa, enseñar dientes es, si alguien está cerca de ustedes, se les acerca menos de un metro y ven esos signos, retrocedan porque se viene una agresión, es lo más probable. Eh, Abrir mucho los ojos, fosas nasales, también hay gente, o como apretar mandíbula, como enseñar fosas, hay signo de agresión también. Evidentemente, pues quieren como tocar al otro, ¿no? Dicen, a ver, oye, ese tipo de cosas yo les recomiendo como retroceder, porque la otra persona ya está en un proceso de estar dominado por la emoción. Ay, muchas gracias por... Y es lo que nos dice Goleman, puedes vivir un secuestro emocional. Y esto no tiene que ver ya, porque ese es muy buen ingeniero, muy buen profesor, a todos nos puede pasar. Y justamente Goleman nos va a decir, bueno, ¿qué es lo más importante de entrada? Lo más importante, paso uno, reconocer. O sea, es lo que todos tendríamos que poder hacer. Reconocer, estoy enojado, estoy muy enojado. Ahora sí, como dicen, me estoy hirviendo la sangre. Inclusive, ¿qué es lo que pasa cuando tienes un enojo muy fuerte? Otra, para apretar puños. Alguien que ya está apretando puños igual retrocedan porque justamente están tensando los músculos pues para llevar a cabo una acción posiblemente. ¿Qué es lo que hace el enojo? Lo que hace es que se produce una hormona que se llama cortisol. El cortisol lo que hace, se conoce como una hormona que inicia un proceso en el cuerpo que se conoce como glucogénesis,
que sería empezar a producir más energía. ¿Para qué? Para dos cosas. Una, o te prepara para la huida o para el ataque. O sea, hay dos posibles respuestas. O te vas de ahí o te preparas para atacar, ¿no? Y son respuestas evolutivas. Entonces, lo que hace esta hormona y otra muy importante, la adrenalina, es que te da la energía para hacer una de esas dos cosas. Inclusive, la adrenalina también se produce ante otras cosas, todo lo que te pueda poner en peligro. Una vez, fíjense que ahí en Metro Patilón me tocó ver un atropellamiento, porque ya ven que pues luego uno va caminando entre andenes y bueno, pues se deben de fijar, ¿no? Como siempre, ya saben, viviendo en México, pues hacia los dos lados, inclusive hacia arriba, tienes que fijarte que no venga nada. Y pues una señora se cruzó de largo y una combi la aventó. Bueno, no estuvo tan grave, bueno, sí la aventó como 2, 3 metros. Y la señora se levantó así, como si tuviera un resorte. Este, y a mí me sorprendió ver muchos. Fue una respuesta posibilita por la adrenalina, la amígdala. Esta parte nos dice Goleman en este texto, una parte del cuerpo que evolutivamente hace que tú puedes reaccionar inclusive antes de procesar qué está pasando. No sé si les ha pasado. Antes de cualquier cosa, antes de que sepan qué está pasando, ya el cuerpo está reaccionando. Y eso tiene motivos evolutivos, o sea, en la naturaleza esto sirvió. Pues un ataque de un animal, que escuchas un gruñido, algo que te ponía en riesgo, antes de que pudieras decir, a ver qué está pasando, el cuerpo se acciona. Bueno, esto es a lo que llamamos reaccionar. Luego pasó como, no sé, como 20 segundos, y creo que la gente se le acercó y así como que, oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y de repente la señora hizo esto. Eso como de, ah, porque ya le dolió cuando, así que cuando te da el bajón de adrenalina, inclusive si tienes un hueso roto no te das cuenta. Por eso es que en un accidente no te debes de parar rápido. Ni deben de, luego cuando hay un accidente, la gente se afana en parar a la persona, ¿no? Es lo último que debes hacer. Porque imagínense, tiene el cuello roto, lo acabas de matar cuando lo haces. Tiene un brazo, una pierna rota y haces que recargue el peso, pues le empeoras la fractura. ¿Vale? Entonces, la adrenalina hace este tipo de cosas. ¿Esto para qué? Se los digo, para que se identifica con estos enojados. No sé ustedes, miren, podemos participar aquí con los controles. A ver, pongan un corazón si ustedes consideran que son capaces de identificar cuando están enojados. A ver, ¿quiénes consideran que son buenos para identificar eso? Bueno, parece que no la mayoría, ¿no? Pero bueno, con esta clase esperemos que sí. Inclusive si ustedes dicen, bueno, yo soy bueno para darme cuenta. Bueno, vamos a ver. Todos podemos reconocer cuando la otra persona o uno mismo se enoja, porque hablamos menos, empiezas a sentir incómodo, el lenguaje corporal habla. Yo, por ejemplo, cuando un familiar, por ejemplo, mi novia está enojada, ya lo sé rápido, porque su lenguaje corporal, digamos, esto que podemos denominar la vibra, ¿no? La energía, que no es otra cosa que la conducta de la otra persona en ese momento, callada, o veas al otro muy tieso, o que le hables y te dice sí, ajá, sí, o ya no te contesta, son signos de que el otro está enojado. O también podemos empezarlo a ver que somatiza, es decir, pues una cara roja, orejas rojas, esto nos empieza a ver mal, ¿no? Y que inclusive puedes no hablar, pero estarlo expresando. Esto es muy importante en los equipos de trabajo, porque puedes ver que inclusive tú das una indicación, que yo lo he visto también trabajando con alumnos, ¿no? Un profesor es importante que sepan también en emocional en otros. Pues yo ya también sé identificar a rasgos generales con un alumno que, digamos, está enojado, inclusive me llega enojado a mi clase, ¿no? Presencial, pues yo lo llegaba a ver y pues ya hablaba con él, ¿cómo estás? Y tal, y pues tratar de orientarlo, ¿no? Pero, va a escuchar raro, pero podemos inclusive no percatarnos en un momento dado
de que el enojo nos está comenzando a dominar. Entonces nos dice Goleman, ¿cuál sería la primera habilidad en esto? Darte cuenta de que estás enojado. Esto, recuerden, también es un concepto muy importante en este parcial. Goleman le llama metacognición. La capacidad de tener conciencia de que me estoy enojando, ¿ok? O de que estoy enojado. Consejo número 1, cuando estén enojados, díganse ustedes mismos, estoy enojado. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer antes de tomar cualquier decisión? Sería, o inclusive si es algo urgente, yo les recomiendo no responder en ese momento a nada. No responder. Excepto que es algo que te ponga en peligro. Porque, ok, pues alguien te está agrediendo, el enfoque que yo enseño no es responder agresión con agresión, no es violencia con violencia, solo si está en riesgo su seguridad, ¿no? Si alguien te viene a golpear, yo les diría, bueno, evítenlo por todos los medios, si no queda de otra, pues hay que defenderse, ¿no? Tenemos derecho también a conservar nuestra integridad. Pero, justamente la respuesta más inteligente no suele ser la violencia, ¿vale? Pero hay condiciones pues, donde no responder también físicamente, ¿vale? A permitir que lo trabaje lo que quiera. Pero, y lo que les recomiendo es en ese momento no dar una respuesta. Por ejemplo, si están en el trabajo y están ustedes en una condición de muchísimo enojo, lo mejor es seguir el procedimiento que nos habla Daniel Goleman. Bueno, antes de entrar a eso, ¿tienen dudas desde aquí o algún comentario? No, ninguno. No, profe. Bueno, hasta aquí vamos bien. También sobre esta clase, yo les pasé un video. Es esta misma clase, pero está, yo la di hace un año. Creo que, pues, la verdad me quedó muy bien. Me gusta mucho ese video. Y por ahí se los dejé. Pues, si quieren repasar este tema. Y también una disculpa que hoy entraba a media de la tarde, pero vengo una cita. Este, bueno, vamos a ver lo siguiente, porque vamos a trabajar, no ahorita, pero les adelanto con un método que desarrolló la Universidad de Yale. A ver, esperen un poquito, porque la ventana. Bueno, a ver si lo pueden ver. Dice Ruler. ¿Lo pueden ver? Sí, sí se ve. Muchas gracias. Bueno, Ruler es un método que desarrolla la Universidad de Yale para desarrollar inteligencia emocional. Nosotros lo vamos a aplicar. Ahorita se los voy a presentar, pero lo vamos a empezar a hacer este ejercicio la siguiente clase. ¿Okay? Vamos a tener algo que voy a denominar la semana Ruler. Ruler en inglés significa, bueno, la regla, pues es como una regla o un medidor. ¿Okay? Primero, la R viene, lo vamos a traducir aquí, no se preocupen, no se preocupen. Dice recognizing emotions in self and others. Reconocer emociones en mí mismo y en otros. Pues el paso 1 del método Ruler para desarrollar inteligencia emocional es decir, reconocer mi emoción. O sea, o estoy enojado, o estoy triste, o estoy ansioso. Ahorita lo vamos a ver. Paso 2 dice understanding causes and consequences of emotion. Entender las causas y las consecuencias de las emociones. ¿Por qué me siento así? ¿Vale? L dice labeling. ¿Qué significa labeling? Que es como etiquetar. Emotions, etiquetar como con precisión mis emociones. Es decir, desarrollar un lenguaje emocional. Porque ahorita yo les dije, estoy enojado, pero no hemos visto toda la gama de qué es estar enojado. Bueno, expresar emociones apropiadamente. Es a lo que vamos, expresar de forma asertiva. Si me enojé, no quiere decir que no lo voy a expresar, sino cómo lo hago de forma asertiva. R, regular emociones efectivamente. ¿Ok? Bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Les voy a pasar ahorita, déjenme abrir la otra imagen que tenemos de Ruler. A ver, váyanla leyendo, por favor. Y denme un minutito mientras...
¿Listos? Bueno, ¿ustedes han visto la película Intensamente? ¿Alguien se acuerda de qué va la trama? ¿Que nos quiera platicar? de Pues la la película va de la pérdida de bueno, pérdida de alegría y tristeza por el desacuerdo que Sí. tienen las dos. Es como pérdida de Bueno, emociones y cómo las demás emociones se descontrolan por no saber qué hacer porque no saben qué es tristeza y no saben qué es alegría. muy bien. ¿Alguien más se acuerda? Gracias, Christopher. Adela. Pues habla sobre las emociones y básicamente que quería que la niña solamente fuera feliz cuando no dejaba expresar como tal las demás emociones y que eran necesarias. En conjunto, supuestamente al final ya trabajan sobre eso, que pueden ser diferentes emociones y puede estar bien, porque no nada más puedes manejar una sola emoción. Cierto, muy bien, Anadela. Les agradezco mucho, Christopher y Anadela. Tomo nota de sus participaciones. Y no se preocupen, no vamos a ver intensamente, pero justamente ahí pueden ver el papel que tienen las emociones y qué pasa como cuando una se desaparece, ¿no? Que pues el enfoque es que cada una tiene su función y cada una cumple un propósito. Ruller identifica 4 espectros. Pueden ver que es como, en el fondo esto es como un plano cartesiano, ¿no? Déjenme anotar la transmisión de Christopher, Madela, José Corona. ¿Quién más participó? Bueno, escríbanme en el chat. Bueno, es como un plano cartesiano en el fondo, ¿no? O sea, este es como el cuadrante, es el cuadrante 1, ¿verdad? Este es como el eje de las X, este es como el eje de las Y. Y en este cuadrante tenemos el amarillo. El amarillo es un color que suele estar asociado con el optimismo, con el entusiasmo, con la energía, con algo que es jubiloso, agradable. El rojo es el color del enojo, ¿no? Cuando estás en un estado de ira, de cólera, enfurecido, molesto. El azul es el color de la tristeza. Inclusive en inglés hay una expresión que es I feel blue, que es como me siento blue, me siento azul, que es, eso se traduce como estoy triste, ¿no? El verde es el color asociado pues con la tranquilidad, con la serenidad, es el color como de mucha tranquilidad, mucha paz. Bueno, pero fíjense, ¿me pueden decir, alguien me puede ayudar a calcular cuántas emociones son? A ver, ahora sí que se lo de lado por lado. ¿Cuántas emociones podemos leer aquí? creo que son Yo 90, conté ¿no? 100. O son, Son 100. sí, 100 sí, emociones. Son sí, 100. son 10, creo. Bueno, más de 90, para decirlo así. Son 100. Pues imagínense todo ese vocabulario emocional. Esto, les recomiendo que, bueno, vamos a revisar a ver si la otra clase traigo la tablita en inglés, porque de repente la traducción está medio, ajá, medio, deja que desear aquí, pero bueno, se entiende en general. Fíjense que también otra cosa es en que entre más estamos en la esquina, este sería como el punto más 5 menos 5, ¿verdad? En el plano cartesiano. Es como el estado como de mayor intensidad de esa emoción. La ira. Este en inglés dice enrage. Enrage es como ya un estado de enojo, pero que ya no sabes lo que estás haciendo, ¿vale? Pero fíjense el rango de emociones. Estar en rojo también es sentir pánico. ¿Cómo qué? Pues ya hay gente que escucha la alerta sísmica y entra en pánico, ¿no? Es como cuando dice, tuvo una crisis nerviosa. A ver, la gente que está en crisis nerviosa, que, digamos, ¿cómo la pueden observar? Pues está muy alerta, viendo hacia todos lados, muy nerviosa, moviendo manos, o sea, no saben qué hacer. Llorando, muy tensos, Ujú. asustados, están en pánico. Como tú dices, se están moviendo mucho, no saben qué hacer. Y de repente llegas y te agarran, ¿no? Te agarras. Son esas hormonas, el cortisol, la adrenalina, que justamente están en este proceso de la glucogénesis, quemando glucosa en el cuerpo, y lo que hacen es que te muevas, o sea, para una de las dos cosas, o para acción
O sea, para atacar o para huir. En este caso, pues es huir, no es salirte de tu casa. Tiemblan mucho, sí, gracias. Fíjense que esto es normal, cuando tienes este pico de adrenalina y luego se va, empiezas a temblar o puedes llegar a vomitar. Conmocionado, agitado, nervioso, irritado, desasosegado, pues intranquilo, alarmado, irascible. ¿Quién es el irascible? Pues el que está enojando por todo, ¿no? Disgustado, ansioso, atemorizado, enfurecido, con cólera, estresado. Aquí es también otra cuestión del estrés. Ahora, ¿ustedes por qué? Hay que poner aquí atención. Fíjense que el cortisol, ninguna sustancia que produzca el cuerpo es mala en sí misma, tiene una función. El cortisol, la función es activar. El cortisol lo produce el páncreas, que es parte de todo esto que tiene el sistema límbico junto con la amígdala, para alertarte. Por ejemplo, sientes estrés o ansiedad ante un examen. Entonces, ¿qué es lo que hace el cortisol? Pues ponerte a esto que conocemos como esa cosquilla en el estómago, como a ponerte nervioso, como a quererte mover, quererte hacer algo. El problema es que no muchas veces concentramos o completamos esa energía, ¿no? Pues esa energía lo que me debería ayudar sería, bueno, me voy a poner a trabajar una media hora en esto, usar ese subidón que tuve de azúcar para hacerlo. Justamente porque te da diabetes, por un coraje muy grande, se te subió la glucosa a la sangre. ¿Para qué se te sube? Pues para activarte, para que te muevas. O por estar en este estado constantemente. O sea, el estrés no es malo, la ansiedad no es mala. ¿Qué es lo que te dicen? Que, ojo, cuidado, que aquí hay un pendiente, hay una actividad, hay un peligro que tú debes de enfrentar o que debes de hacer. Ahora nos dice Goleman, es que con el estrés o la ansiedad hay un problema, que puede ser también una ansiedad por un hecho irreal, por algo irreal. Como que en los estudiantes, por ejemplo, es constante, bueno, en el mundo profesional, decir, yo no puedo, no soy bueno para esto, o no me siento preparado, o en realidad no sé. Entonces son, digamos, ideas negativas que tienen que ver con una configuración negativa de la autorrepresentación de quienes somos, que te pueden llevar a sabotear. También, inclusive les puede pasar esto del mal del impostor, ¿no? A ver, ya estudié un montón, inclusive pues, ser ingenieros titulados, y que te estés diciendo no puedo, no soy capaz, en realidad es que no sé, etcétera. Y este estado de desasosiego, de ansiedad y de estrés, ¿qué consecuencias negativas tiene a largo plazo? Bueno, el cortisol. Esta hormona, a largo plazo, lo que sucede es que este proceso de glucogénesis se puede hacer tomando de por sí la glucosa que ya hay en la sangre. O sea, el cortisol de ahí se agarra. Pero no sé si ustedes sabían, si hacen deporte, eso ya lo deben de tener claro, que el cuerpo tiene una reserva de glucosa. Por ejemplo, si alguien aquí corre, lo sabe. En general, pues depende. Cuando no entrenas, pues no sé, te dura como para entre 15, 20, 30 minutos. Un maratonista ya, su cuerpo genera una reserva de glucosa más amplia y le empieza a entrar hambre o empieza a quemar ya las reservas después de una hora más o menos. Pero estas reservas pues te las terminas con esa producción de cortisol. ¿Qué es lo que pasa cuando ya no hay glucosa, digamos esa glucosa disponible en la sangre? Se empieza a agarrar de la proteína, hace la glucogénesis de la proteína la empieza a quemar. Y como esta también saben si hacen ejercicio, que es más fácil quemar primero la proteína que la grasa. O sea, se va a agarrar el cuerpo primero la proteína, el músculo, que la grasa. Bueno, a ver, ¿qué está hecho de proteína del cuerpo? Los músculos. Muy bien, Christopher, ¿qué más? El cabello. El cabello. Entonces, ¿qué consecuencia tiene? Te quedas Estar calvo. calvos. Te empiezo a caer el cabello. Bueno, perdón que ando comiendo, pero llevo todo el día juntas y no puedo. Pues pérdida de cabello, pérdida de peso. O que incluso comas por ansiedad. ¿Por qué? Porque miren, el cuerpo identifica que hay una situación difícil. Y el cuerpo, esto es normal, pues eso también tiene motivos evolutivos. Pero digamos que el cerebro es mañoso. Pues el cerebro, y esto los profes lo sabemos muy bien,
cuando les dejamos a los alumnos un trabajo complicado, inclusive uno mismo, ¿no? No hay que ser hipócritas. Cuando nosotros lo tenemos que hacer. Al cerebro le gustan los atajos. Pues así funciona también la evolución, así funciona la biología. Ahora sí que el punto más rápido de llegar de A a B, el cerebro va a intentar optimizarlo todo y va a actuar bajo el principio utilitarista de maximizar el beneficio, minimizar los costos de energía. Pongamos ustedes que tienen un trabajo muy grande que hacer, un proyecto. Y aquí está la clave de la procrastinación. Por cierto, ¿qué es procrastinar? No hacer el trabajo ahorita, decir, ah, bueno, tengo todavía 20 días, mañana lo empiezo. Tengo 18 días, no, mañana. Y lo hacemos hasta que, no sé, 10 minutos antes. Y tiene consecuencias desastrosas. También he tenido alumnos que me dicen, no, José, yo no estudié para el examen, ok, ok. Yo saqué 9, saqué 10, pero esto la verdad es que es una más mito urbano de una manera que ¿no? Porque en realidad sí te pasa factura cuando no vas preparado para cualquier cosa. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro cuando tienes una situación muy estresante? También quiere, para contrarrestar, pues una actividad que nos dé bienestar, que nos recompensa. ¿Qué nos recompensa? La producción de dopamina. La dopamina es otra hormona, pero esta es la del placer o la de la felicidad. ¿Cómo lo obtienes? Pues tómete un chocolate, si les gusta, hagan lo que más aman, lo que más les guste, lo que sea. Y les va a generar un placer, o todo lo que les produce placer o diversión. ¿Qué genera dopamina? Scrollear en Facebook, o sea, ¿qué es esto de hacer scroll? Cuando pasan en deditos. Y están así que, recibí un corazón. Cuando los encorazonan, eso libera dopamina. De hecho, la pura vibración del celular, de que hay notificación de una red social, libera dopamina. ¿Qué más libera dopamina? Comer. Entonces, hay algunas personas que, pues, comer por ansiedad, esto es un problema, que ustedes, pues, también traten de reflexionar, ¿cómo por ansiedad o por hambre? Y cuando comen por ansiedad, incluso los psicólogos le llaman, a los nutriólogos, hambre emocional, porque estás muy estresado por algo y el cerebro identifica que hay un problema que tiene que resolver, pero hay que buscar la distracción fácil, porque esa es otra cosa. Pueden ustedes buscar salidas que te distraigan, pero que no resuelvas el problema. Como a quién les pasa, pues este es el principio, digo, es un tema muy complejo, no lo quiero caricaturizar ni sobresimplificar, pero el problema de una adicción a sustancias, alcoholismo o alguna droga. En las juntas de alcohólicos anónimos, inclusive hay canales ya muy famosos en YouTube, no sé si han llegado a ver o les parezca muy extraño esto que les estoy diciendo, pero chequen, hay juntas, sesiones de AA de alcohólicos anónimos que ellos lo suben en YouTube. Algunas son famosísimas, tienen ahí 1 millón de vistas. Entonces algunos dicen, yo tenía un mal manejo emocional, estaba muy enojado con mis papás y me iba a alcoholizar. Tuve un fracaso en un noviazgo, la encontré con otro, ¿no? Me dejó. Entonces yo me refugié en el alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol, digamos, te distrae, o cualquier otra sustancia que causa adicción o que te pueda causar una liberación de dopamina, la que ustedes quieran, cualquier sustancia. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, y viene de esto, de esta incapacidad, digamos, o esta falta de tener estas herramientas de poder afrontar el problema. Entonces buscas, digamos, la salida o la distracción. En este capítulo, yo lo que les voy a pedir ya por el tiempo, lo vamos a ver en la otra clase porque es un tema muy interesante, es cómo afrontar el enojo. Primero, ¿cuál es la función del enojo? Luego, piensen ustedes cómo lo afronto. Sobre esto ya hay un ejercicio que yo les voy a pedir, por favor, porque este es un tema amplio, es todo el tema del segundo parcial, que veamos, pues justamente, la actividad que tenemos para Canvas. Déjenme entrar a Canvas y comentarles. Bueno, estamos grupo 7CB10, ¿verdad? Sí. Bueno, hay una actividad, dice, control de la ira y no. Bueno, ver el video, revisar la lectura y es a partir de este material responder.
¿Qué procesos fisiológicos desencadena la ira y enojo? Aquí ya hablamos de algunos, ¿no? Es lo de somatizar, o sea, por ejemplo, la liberación de cortisol, el producir energía para que el cuerpo, para que huyamos o realicemos una acción. ¿Cuál es la función del enojo? ¿Qué estrategias podemos utilizar? Estas nos las dice Goleman, ¿vale? Yo lo que recomiendo, vean el video. Ahora, ¿cuándo es nuestra siguiente sesión de esta materia? ¿O qué otro día tenemos clase? Mañana. Mañana. Bueno, yo lo que quedamos es que fuera una vez por sesión, por semana, para no saturarnos de eso. Lo que yo les propongo es que continuemos este tema la siguiente clase, tenemos otra hora y media, y que vean el video en la sesión de mañana. O sea, mañana repasen la lectura, vean el video y miren, yo les diré, hagan este trabajo en serio, no tanto porque es el trabajo de manera de hacer, porque es lo que yo. En serio como un autoconocimiento para adquirir estas herramientas. Si gustan, la siguiente clase hacemos un ejercicio, una dinámica grupal y también comentarles, siempre también traten de apoyarse en las personas que ustedes más quieran y que más confíen. Y si están en este estado de mucho enojo, también es válido pedir ayuda. Pero yo les diría, ¿cuál es la función del enojo? En general sería, me dice a mí mismo que hay una situación que me desagrada, que no me gusta o que me pone en peligro. Y en ese sentido me invita a reflexionar y a pensar qué es lo que pueda hacer. Aquí hay dos posibilidades. Una es reaccionar. ¿Qué sería reaccionar? Cuando haces una acción sin haberlo procesado. ¿Qué sería reaccionar? Que alguien me haga así, que yo lo haga. Eso es reaccionar. Y responder, en contraste, sería que yo ya tuve un proceso de pensar qué pasó, qué puedo hacer y bueno, qué voy a hacer, qué decisión voy a tomar. Pero, recomendación, por favor, háganlo cuando estén en un estado de calma. ¿Cuál sería el principal objetivo? Llevarnos a un estado de calma. Rápido, ¿qué estrategias menciona Goleman? Una distracción, o sea, vete de una quítate. O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen un problema familiar muy grande, están discutiendo con alguien o lo ven agresivo, lo que les recomiendo es decirle, mira, detecto que estás muy enojado o yo me estoy dando cuenta que estoy muy enojado, vamos a hablar en 1 hora o en 2 horas. Lo que les recomiendo no es que se vayan a dormir con el enojo. Pues ojalá no suceda de noche, porque puede haber una rumiación nocturna, ¿no? Puede inclusive llegar a no dormir del estrés, de la ansiedad, del desasosiego, de lo que pasó. Pero sí alejarse, llevarse un estado de calma, como a través de la respiración. No se preocupen, no vamos a ver la otra clase con más detalle, a través de la respiración, hacer alguna actividad que les agrade, o simplemente ya alejándose de lo que los estresó, nos va a llevar el cuerpo progresivamente a disminuir esa energía. Entonces ahí sí es pensar qué pasó, qué puedo hacer y qué es lo que voy a hacer. Una vez que estén tranquilos, a ir con la persona y decir, o con el jefe, o con el compañero, o de trabajo, con la parte y decirle, bueno, estoy tranquilo, ahora que estoy tranquilo, me gustaría hablar de lo que pasó y decirte qué es lo que quiero, qué es lo que no me gustaría, que lleguemos a un acuerdo. ¿Ok? ¿Se puede llegar a un acuerdo? Hay dos estrategias. Una, llegar a acuerdo. Segunda, notificar. Porque hay veces en que ya no es de acordar. O sea, ¿qué es notificar? Avisar. Oye, te comunico que esto que hiciste es porque no lo hagas más, no me gusta, te pido que no lo hagas. Te estoy diciendo tranquilo. Ya, eso sería lo que se pueda hacer. La peor recomendación que puede haber es que en ese momento, o reprimas la emoción, hay que tratar más bien de decir, bueno, estoy enojado, me voy a quitar, a pensar en lo que está pasando, me voy a enfriar, también así se conoce el término, y voy a, esta es la función del enojo, darme a entender que hay algo que me desagrada, en términos muy fuertes, o me pueden... Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, ya estamos ahora sí que terminando la hora. Entonces, ¿qué actividad tienen ustedes? Este ejercicio, ¿cuándo lo van a hacer? Pues mañana en la hora de clase, por favor tomen la hora para, vean el video.
que revisen la lectura, por favor, y hay que contestar pues estas 4 preguntas. ¿Cuándo se entrega? Tienen hasta el viernes 15 de octubre para entregarlo, porque digamos, yo dejo la tarea en la semana, pero les doy posibilidad que sea hasta el domingo. Si ya le entregan el domingo, el sábado o domingo, les va a aparecer como entrega tardía, pero todavía los va a dejar, ¿ok? Recuerden que las tareas se bloquean, o sea, solo las dejo abiertas la semana, que creo que es, bueno, muy generoso, ¿no? Ahora sí que por parte del profesor de la clase, tienen todo ese tiempo. Ya ustedes sabrán, lo subir el viernes, incluso el sábado, no hay problema. Pero ya después se cierra, ¿vale? Entonces, esa sería la actividad. Si tienen dudas, pues escriban por WhatsApp y les agradezco mucho pues que se hayan conectado. Me da mucho gusto pues, verlos y escucharlos por aquí. ¿Vale? Bueno, pues que tengan bonito día y nos estamos viendo por acá. Nos vemos, profe. Hasta luego, profe. Profesor, tenga Muchas buen día. gracias. Luego, Hasta luego, profe. abrazo.